hermanos, sean bienvenidos a una nueva transmisión del Instituto Vida para Todos. Estamos hablando aún dentro del tema general Evangelio de Juan. Palabra, vida y edificación. Llegamos al mensaje número 7 de esta conferencia. El título es Jesús vino al mundo para que los que no ven, vean. La lectura de la Biblia es Juan capítulo 9, versículo del 1 al 41. Vimos en el capítulo anterior que los judíos, especialmente los líderes judíos, que querían matar a Jesús por envidia y para no perder la estructura del poder, sus privilegios, y ellos no podían tener un lugar en su corazón para recibir la palabra de Dios a través de Jesús. Y Jesús les dijo que el problema todo es la fuente. Y ellos insistían que la fuente, el padre de ellos era Abraham. Y Jesús les decía, si el padre de ellos fuera Abraham, entonces ellos hubiesen sido enviados por el Padre. Pero a hacer lo que el Padre quería, y no buscar matarlo. Pero Jesús fue muy claro con ellos. Con aquella actitud, el padre de ellos era el diablo. En el versículo 44 del capítulo 8 dice, ustedes son del diablo, que es vuestro padre. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hermanos, tenemos que tomar mucho cuidado. No es una cuestión de ser un buen hombre. No es una cuestión de comportarte con el patrón moral o ético, sino buscar saber quién es nuestro Padre, quién es nuestra fuente. Nuestro Padre es nuestra fuente. Debería ser el yo soy. Nuestra fuente, nuestro Padre debería ser el verdadero, el único verdadero en este universo. Nuestra fuente debería ser nuestro Dios, árbol de la vida. Por eso, hermanos, no es una cuestión de solamente buen comportamiento, sino una cuestión de estar conectado a qué árbol. En el jardín del Edén habían dos árboles. Dios plantó en el medio del jardín el árbol de la vida. Dios deseaba que el hombre escogiese el árbol de la vida y comiese el árbol de la vida. Y Dios como vida entraría al hombre. Pero infelizmente la serpiente se anticipó y engañó a Eva. Y así le llevó a Adán y a Eva por el árbol errado, que Dios dice para no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Infelizmente la gran mayoría de los hombres anda por el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque a nadie le gusta el mal. Por tanto, en este árbol hay una isca, que todos los hombres quieren hacer el bien. La moralidad ética quieren hacer el bien, pero tanto el mal y el bien están en el mismo árbol.
que, que no es bueno. Señor Jesús. Entonces, quien anda conectado al árbol del bien y del mal es ciego. No puede ver nada. Tienen ojos, pero no ven. Entonces, hermanos, el capítulo 9 se nos presenta una ilustración. Versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Una evidencia de quien anda por el árbol del conocimiento del bien y del mal es usted actuar por la lógica, actuar por lo correcto o lo malo o lo errado. Esto es, en el versículo 2, prueba que hasta los discípulos eran gobernados por el árbol del conocimiento, porque estaba allí un ciego de nacimiento y los discípulos en su lógica preguntándole a Jesús, preguntándole quién pecó para que él naciera ciego. ¿Él pecó o sus padres? Entonces, en la lógica, el árbol del conocimiento del bien y del mal, alguien tuvo que haber hecho algo malo para nacer ciego. Entonces Jesús ya quiso aprovechar para enseñar a sus discípulos que no se juzga por el árbol del bien o del mal. No se juzga por lo correcto o lo equivocado. Debemos aprender a juzgar como Dios juzga. Ni él ni sus padres pecaron, sino para que se manifestase el poder, las obras de Dios. Jesús vio mucha ceguera. Juan capítulo 1, versículo 10 y 11. Versículo 10. El verbo estaba en el mundo. Hermanos, la palabra vino al mundo. El mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Y más triste aún, que él vino para los que eran suyos. ¿Quiénes eran él? De él, los hijos de Israel, la nación de Israel. Los suyos no le recibieron. Entonces, hermanos, es muy triste. Dios hizo con que su Hijo, que era la palabra, se volviese carne para justamente salvar al hombre y traer la vida eterna para el hombre. Por eso vino como la palabra, para que el hombre creyese en la palabra y recibiría la vida eterna. Pero el hombre estaba acostumbrado a vivir por lo correcto y lo equivocado, por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces los líderes judíos estaban llenos de confusión y por la envidia. Eso está en Marcos 15:3. Evangelio de Marcos, San Marcos 15:3. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Él fue entregado para la muerte porque los principales sacerdotes tenían envidia de Jesús. Y Juan capítulo 5, versículo 18.
capítulo 5, versículo 18 de Juan. Por eso los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, esos líderes de los judíos estaban ciegos por la religión, ciegos por la posición que ocupaban, ciegos por envidia. Y en Juan capítulo 6, allí muestra varios grupos de personas que estaban ciegas. Juan capítulo 6, no solamente los líderes de los judíos no aceptaban a Jesús, no podían reconocer que Él era el enviado de Dios, el profeta, el Mesías, el Cristo, y buscaban matarlo, porque quería hacerse igual a Dios. Y no solo esto, el pueblo en general también esperaban al Mesías, esperaban al Cristo, que pudiese venir hasta el pueblo judío para darles pan físico, así como Moisés en el desierto suplió al pueblo en el desierto que no tenía dónde comprar pan, el maná que descendió del cielo. Entonces el pueblo quería que Jesús fuese igual a Moisés para poder transformar las cosas en panes, de modo que ellos serían una nación sin preocupación por su existencia, porque ellos tendrían un líder que podría traerles pan físico, pero Jesús no vino con esa misión. Entonces ellos también abandonaron a Jesús. Ahí el tercer grupo está en el capítulo 6, versículo 60. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces el tercer grupo ya son sus discípulos. Ya vieron las señales que Jesús hacía y creyeron en Jesús. Pero esos mismos discípulos creían que las palabras de Jesús eran muy duras, no daban para aceptarlas. Entonces ellos también abandonaron a Jesús porque se escandalizaron con las palabras de Jesús. Cuando Jesús dijo que mi carne es la verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien comer de mi carne y beber de mi sangre permanece en mí y yo en él. Y quien comer de mi carne tiene la vida eterna. Como é que nós vamos comer a carne de Jesus? Como nós vamos beber o sangue de Jesus? E ainda ele disse que teremos. ¿Cómo vamos a comer la carne y cómo vamos a beber la sangre de Jesús? Él está loco, decían los discípulos. A mesma coisa hoje. Hermanos, la misma cosa hoy. A gente estava tão sossegado na vida da igreja. Estábamos tan tranquilos en la vida de la iglesia y de repente apareció esta cosa de la inmersión de la palabra. Estábamos tan tranquilos en nuestras tradiciones, en nuestra manera convencional, en la vida de la iglesia. También los adolescentes haciendo grito de guerra, no aguanto esto. Y de repente los hermanos comienzan a hacernos salir a las calles, a predicar el evangelio, comenzando por, ¿puedo orar por usted? No, déjeme vivir mi vida tranquila, la vida de la iglesia tranquila. Dentro de las cuatro paredes, esto ya está bien. De repente, los hermanos nos animan a tener la experiencia del colportaje, de pasar libros que hablan del evangelio del reino, que estén en las manos de las personas, como la semilla del reino, que a cualquier momento puede explotar y brotar.
Ay, yo no aguanto esto, no es, eso es muy duro ese discurso. ¿No? De repente os irmãos nos encorajam a ir para o PAC. De repente, los hermanos nos animan a ir al PAC. E lá no PAC, y allá en el PAC, quem nos liderava quien nos que talvez lideraba idade da minha filha ou da minha neta. Eran hermanas que podrían hasta ser de la edad de mis hijas o mis nietas, 20 y pocos años. Ellas liderando, anda, busca aquellas, anda a orar por aquellas personas en la mesa. Pero qué cosa loca. Hermano, duro es ese discurso. ¿Quién lo puede oír? Muchos abandonaron a Jesús. Entonces Jesús esperó que muchos lo abandonasen para poder explicar. Él no explicó nada antes, justamente para probar su corazón. Es creer para ver, no es ver para creer. Después que estas personas creyeron que ese discurso era muy duro, a carne e beber do meu sangue é comer a palavra. ¿cómo van a comer de mi carne y beber de mi sangre? Es comer de la palabra. Las palabras que yo digo son espíritu y son vida. Entonces, hermanos, quien ya le pareció mal el discurso, ya abandonó al Señor, lo abandonó. Pero quien creyó con simplicidad, lo siguieron. ¿Entendieron? ¿Ustedes entendieron? Que las palabras son espíritu y son vida. Entonces, Juan 6:63 dice que no hay creyentes, que hay no creyentes entre vosotros. Pero hay gente todavía que no puede creer en la palabra profética. Entonces, Jesús sabía desde el principio cuáles eran los que no creían. ¿Y quién lo habría de traicionar? Que hay algún traidor todavía entre nosotros. Y dijo Jesús, por causa de esto, es que os he dicho, nadie puede venir a mí si no le es dado por el Padre. Versículo 65. Hermanos, es un número selecto de personas que el Padre les concedió. ¿Usted quiere ser parte de esto? ¿Quiere pertenecer a este grupo? Entonces sea simple, no sea no creyente, no sea traidor. Usted será uno de estos que el Padre te entregó para cuidar. No hay mejor cosa que Jesús cuidando. Yo quiero ser ese que el Padre le entregó a Jesús para cuidar. Ahí el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Tú quieres hacer parte de esto? Y después que, hermanos, muchos dejaron a Jesús, entonces él se vuelve los 12 discípulos. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Hermano, Jesús no es político. Él quiere que usted se quede porque usted vio algo, que usted cree en su palabra. Él no hace cambio de favores para que usted se quede. Él no le paga $100 para que se quede, no. Si tú te quedas si tú quieres, si crees en la palabra. Entonces, ¿qué dijo Pedro? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Jesús llevan al hombre para la vida eterna. ¿Para quién iremos, hermanos?
No tenemos una segunda persona. Jesús es el único que tiene las palabras de vida eterna. Las palabras que Él nos ha dado son palabras de vida eterna. Son las palabras de Él. Porque en esos últimos días, Hebreos 1, versículo 2, el Señor ha hablado, en estos últimos días el Señor ha hablado por medio de eso. Versículo 1 dice que, bueno, vamos a buscarlo. Hebreos 11, vamos a ver Hebreos 11, versículo 1. Outrora, falado muitas vezes y de muitas maneras aos pais. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios habla. Para com o povo de Israel, para os filhos de Israel. Deus falou muitas vezes. Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los hijos de Israel, a los padres, por los profetas. Hermanos, ese es el significado de la palabra profética. Dios habla por los profetas. Entonces, esa es la palabra de Dios hablada por los profetas. Por eso nosotros la llamamos de palabra profética. Y en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Él continúa hablando con nosotros por la iglesia. Él ha hablado a nosotros por el Hijo. Jesucristo. ¿Pero dónde está Jesucristo? Igual al versículo 1. El Hijo habla hoy por sus profetas. Si Dios en el Antiguo Testamento hablaba al pueblo de Israel por medio de los profetas, entonces, hermanos, en el Nuevo Testamento es el Hijo que habla. Solo que el Hijo habla por medio de sus profetas, la palabra profética. ¿Está bien? Entonces, hermanos, entonces miren la ceguera, los ciegos, los hijos de los judíos. El pueblo de los judíos quería pan físico. Jesús no vino para darles pan físico. Ciegos. Los muchos discípulos de Jesús que creyeron fue por las señales que Jesús hacía. Pero cuando Él comenzó a hablar esta palabra fuera de lo convencional, ellos vieron que era muy duro el discurso y abandonaron a Jesús. Y solo el cuarto grupo quedó. Ese cuarto grupo vio que Jesús tenía las palabras de vida eterna. El único grupo que no era ciego. Entonces, hermanos, Juan capítulo 8, versículos 23 al 29. Ya leímos esto. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, si no creéis que yo soy en vuestro pecado. En vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, los que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Qué dijo Jesús? Que lo que él oía del Padre, del verdadero, le decía a las personas. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hermanos, en su ceguera, ellos no pudieron ver que Jesús
era el propio yo era soy. o verdadeiro. Jesús era el Jesus verdadero. não Jesús era Deus no solo el autoexistente, Dios mas ele é o Deus criador. Ele é o Deus que traz a autoexistente, sino el existência Dios as creador, coisas que não el que trae a la existem. Ele é existencia a las cosas própria que no existen. existência. Él es la propia existencia. Por isso, irmãos, ele conseguiu Por eso, curar o hermano, cego. él pudo Se curar a ele un não ciego. fosse o eu sou, o verdadeiro, Si él no não fuese teria el como yo curar. soy el verdadero, Então, no irmãos, a tendría cómo cegueira curarlo. é o Entonces, resultado da hermanos, la queda ceguera es por el resultado duvidar de la caída e del hombre por desobedecer a palavra dudar, de Deus, desobedecer comendo da árvore la do palabra conhecimento de do bem e do mal. Dios, Irmãos, eu quero comiendo del refletir árbol del aqui. conocimiento del A bien y del cegueira mal. está Por relacionada à la desobediência. ceguera que está Está relacionada a la à desobediencia, rebelião. está Jesus relacionada a disse la para rebelión. não comer da árvore do Dios conhecimento do bem e do dijo mal. que no era para A comer del serpente árbol del colocou dúvida na conocimiento del cabeça bien y de del Eva. mal. Y la Ela serpiente colocó comeu la duda en e la deu a seu cabeza de marido Eva y por comió y le dio a su marido desobediência. A por cegueira entrou na humanidade. desobediencia. Vocês La entenderam? A ceguera entró en la cegueira humanidad. veio pela ¿Ustedes entendieron? desobediência. La A ceguera cegueira na vino por humanidade veio la por la desobediencia, vino transgressão por la à palavra de transgresión, Deus. transgresión a la palabra de Dios. Dessa forma, De o esa homem, forma, por el hombre, desobedecer a Deus, duvidar da por palavra de Deus, desobedecer em a Gênesis Dios, capítulo dudar 3, de la palabra de e Dios. En desobedecer a Deus Génesis comendo da árvore capítulo que Deus 3, disse para não y comer, desobedecer a Dios o homem se comiendo el árbol que Dios le dijo que no desconectou comiera, de quem? pues se desconectó de quién. Ele se desconectou do Él único se desconectó verdadeiro del único eu sou. verdadero, el yo Ele soy. acabou se desconectando do verdadeiro, do Él eu sou, terminó da própria desconectándose existência, del e ele se verdadero yo conectou a soy, quem? de la propia existencia. ¿Y se conectó a quién? Quando ele se desconectou do verdadeiro, ele se conectou a quem? Cuando se desconectó del Ao pai da verdadero, ¿se mentira. conectó a quién? Al padre de Aí la veio mentira. toda a cegueira a Ahí este vino mundo. O mundo toda la inteiro ceguera. está cego. Todo mundo está cego. Entonces Por todo causa el da mundo está ciego. dúvida que a Por serpente causa de colocou la duda que la em Eva serpiente quanto colocó à palavra de en Deus, Eva e Eva con la palabra de e Adão, Dios. os Y dois Eva desobedeceram y a Adán, Deus, los e dos pela desobediência, desobedecieron a pela Dios. transgressão à palavra de Y Deus, por la veio a desobediencia cegueira y la ao transgresión mundo. de la palabra de Então, Dios, vino la capítulo 2, ceguera al mundo. 2 Coríntios, perdão. 2 Coríntios Entonces, segunda de 4:4, Corintios como diz? 4:4, como dice Senhor Jesus. Señor 2 Coríntios Jesús. 4:4. Segunda de Corintios 4:4. Vou ler desde o versículo 3 para fazer sentido. Desde el versículo 3 Mas para se o tener nosso sentido aquí. evangelho Pero ainda está sí, encoberto, pero para si os que nuestro se perdem, evangelio está aún encubierto, entre Por que los que está se encoberto? pierden está encubierto. ¿Por qué está con ¿Por qué velo? está encubierto? ¿Por qué está Porque con un velo? nos ¿Por quais qué? o Deus desse século Esto es entre los cegou o incrédulos, entendimento a dos quienes el que Dios não de este creem, mundo les cegó el os que não entendimiento creem, para que que los que não no lhes creen, resplandeça a luz do para que evangelho da glória no de les Cristo, o resplandezca qual é a imagem de la Deus. luz del Porque não nos entendimiento pregamos a nós del mesmos, Evangelio de la mas a gloria de Cristo Cristo, el Jesus cual es como la imagen de Senhor Dios. e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que No nos disse: predicamos a nas nosotros trevas mismos, sino a Jesucristo resplandecerá como a Señor y a luz, nosotros como Ele vuestros mesmo siervos por amor de Jesús. resplandeceu Por em Dios nosso que coração mandó que para las a tinieblas iluminação do resplandeciera la luz, conhecimento da es glória de el que Deus na resplandeció en nuestros face de corazones Cristo. para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios Essa en la cegueira faz tem de cura, graças a Jesucristo. Deus. Esta ceguera tiene cura, gracias a Dios. Então, em Gênesis capítulo 3, Entonces, a Génesis serpente capítulo colocou 3, dúvidas la serpiente na colocó mente de duda Eva, en la mente perguntando: de Eva, é assim que Deus preguntando, disse? Irmãos, cuidado ¿será que Dios com dijo pessoas esto? que Hermanos, chegam a você, cuidado con las personas que começa te a llaman perguntar como vai, tudo bem, con parece se esa preocupar com você, pregunta. mas a Hola, ¿cómo intenção é estás? ¿Todo colocar bien? dúvida. Parece que están preocupados por ti, Irmãos, pero la intención es colocar dudas. desligue na hora. Hermanos,
Cuelgue la llamada a la hora. Não ouça as Rápido. palavras da serpente. No escuche las palabras de la serpiente. Será mesmo que ¿Será isso que é Dios a dice? palavra ¿Será? profética? ¿Será que eso es la isso? palabra É profética? isso mesmo? Funciona mesmo? Irmãos, ¿Será que todo eso não funciona, verdad? ponha, não deixe Hermano, que ponha dúvidas no deje no ponga tocante à palavra dudas de Deus. Porque con na hora que respecto a la entrar a palabra de dúvida, Dios. acabou. Porque en el momento que la Aí ele duda entra, ofereceu hermano, se a acabó. árvore do conhecimento a Eva. Ahí le ofreció el árbol del conocimiento a Eva, y cuando Eva comió, le dio a su marido Adán. Y cuando los dos comieron, se le abrieron los ojos. Eles conheciam o que era o bem, o que era o mal. Irmãos, Ahí se les abrieron los ojos y ellos conocieron lo que era bien y lo que era mal. É a mente corrompida, a mente envenenada. Es la mente corrupta, envenenada. A sua mente corrompida, la mente está corrompida. Y cuando eso pasa, usted se vuelve una persona que cuestiona todo y empiezas a juzgar a todo mundo y pones defectos en todo el mundo y no eres más feliz, no eres más alegre, estás siempre bravo y no disfrutas con más nadie. En 1980 hubo un problema, hubo una rebelión entre nosotros en 1980. Yo era joven aún y algunos jóvenes fueron envenenados. Yo entonces empecé a llamar a algunos de esos jóvenes para intentar ayudarlos. Y no hubo cómo evitar las quejas, palabras negativas. Hermanos, yo busqué ayudar a todos los que podía. Yo procuré ayudar a todos los que podía. Yo era positivo, ayudando, pero oí muchas cosas negativas. ¿Ustedes entendieron? Ahí por oír muchas cosas negativas, yo percibí que de repente yo cambié. Entonces comencé aquí sentado oyendo la palabra del hermano Don. Parece que mis ojos se abrieron. Essa frase pode dar a entender para os nossos opositores isso. Hermano, esta frase puede dar a entender que nuestros opositores entendieran de esto. Entonces, cuando el hermano Don decía una otra frase, yo decía, no, pero tal vez ellos van a entender esto y lo otro. Me puse crítico. Entonces, todos a mi alrededor disfrutaban alegres y yo crítico. Yo era el único que no disfrutaba. Era un crítico que solo juzgaba las cosas. Y mi semblante se cayó. Se perdió la alegría en mí. Entonces ahí yo percibí que la muerte había entrado en mí. Y yo le pedí al Señor, Señor, por tus misericordias, sálvame de esta situación de muerte. Hermanos, la muerte es más difícil de curarse que el pecado. Usted comete un pecado, usted confiesa su pecado, el Señor te perdona, pero la muerte no. La muerte demora un tiempo aún para ser resucitado. Y tienes que tener un corazón para seguir. Entonces yo llevé algún tiempo para limpiarme. Cuando gracias a Dios yo volví a la simplicidad, volví a disfrutar con el hermano Don en la simplicidad, perdí aquel sentimiento de crítica. Señor, le pedí al Señor, nunca más me dejes salir de esta simplicidad. Entonces yo le dije al Señor, ore. Entonces, hermanos, no pierdan esta simplicidad. No pierdan la pureza de vida a Cristo. Eso nada lo paga, no tiene precio. Cuando usted sea contaminado, usted va a ver el desastre que es la muerte contaminarte. Señor Jesús, entonces, hermanos, durante toda la existencia humana, Satanás usa especialmente el lado del bien de su alma para engañar al hombre. Tu voluntad, tu amor natural, tus esfuerzos naturales
para agradar a Dios, para hacer las cosas para Dios, servir a Dios en la religión. Hermanos, esa es la fuente de la ceguera del hombre. Satanás no te va a agarrar por el mal. A nadie le gusta la mentira, a nadie le gusta el mal, a nadie le gusta Satanás, pero él te atrae por el lado bueno del alma, la bondad natural, el esfuerzo natural, el amor natural de hacer las cosas. Y cuando tú muerdes esa carnada, el mal va hasta ti, la muerte llega hasta ti. Entonces, hermano, no caigas en estas conversaciones. En el concepto humano, gobernado por el árbol del conocimiento, tiene que haber una razón lógica para que aquel hombre haya nacido ciego. Pero Jesús los condujo como él mismo es el árbol de la vida. El árbol de la vida no hay errado o recto. No hay correcto o errado. Lo que es cierto, correcto, es seguir al Espíritu. Vamos a seguir al Espíritu. Hermanos, Jesús no vino a la tierra para dar enseñanzas morales con reglas humanas. Él quiere presentarse a nosotros como el árbol de la vida. Él aprovechó todo el tiempo para hacer las obras de aquel que lo envió, para traer la luz para los que están ciegos. Mucha gente estaba en la ceguera. Hoy, hermanos, Dios también está apurado para hacer su obra. Para Dios ejecutar su obra, Él también necesita de las palabras que salen de la boca de su enviado. Así como Jesús era el enviado de Dios, sus palabras curarían la ceguera. Sus palabras harían la obra de Dios. Las daría para aquellos que creen en la vida eterna. Pero la ceguera no les permitió que muchos recibiesen esa ayuda. Entonces, hermanos, necesitamos darle valor a la palabra. Isaías 55, ustedes ya lo conocen muy bien. Voy a leerlo de nuevo aquí. Creo que voy a leer desde el versículo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Hermano, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los pensamientos del hombre son bien o mal, ¿no? El hombre, él no sabe discernir. Lo mejor que el hombre puede hacer aún está en el árbol del conocimiento. Su manera de proceder, sus caminos están en la esfera terrenal, pero los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son superiores. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, no limite la obra del Señor a sus pensamientos. No limites la forma o los caminos del Señor a sus caminos, ¿no? Hermano, no sea el juez de lo que el Señor está haciendo. No viva juzgando. Señor, de esa forma no. Yo creo que no es así. Yo creo que es así. Los pensamientos de Dios son muy superiores a los nuestros. Los caminos de Dios son superiores a los nuestros. Vamos a ser simples. Vamos a seguir la palabra. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riega la tierra y la hace germinar
y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. Hermano, cada palabra que Jesús hablaba, cada palabra de Dios que salía de la boca de Jesús tenía una finalidad, pero infelizmente los hombres no podían colocar esa palabra en su corazón. Entonces, cada palabra que salía de la boca de Dios, Dios dice, no volverá para mí vacía, sino que volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Hermano, será prosperada. Esas palabras no son meramente para ganar teología. Esas palabras no es solo para ganar doctrina, un poco de teoría bíblica, ¿no? Esas palabras, hermano, son para que Dios ejecute su voluntad. Hermano, Dios no necesita de muchos que hablen su propia y única palabra, porque el Señor tiene solo un canal cierto para hablar su palabra. Y Él quiere que ejecutemos su palabra, porque su palabra fue dicha para que Dios pueda hacer su obra. Yo le dije a los cooperadores, nosotros los cooperadores, nosotros no somos dueños de muchas doctrinas ni de teorías. Todos nosotros somos ejecutantes de la palabra. Inclusive yo, hermano. La palabra que yo digo, hermano. Yo no soy la fuente. Si la palabra fuera mía, no iba a funcionar. Esa palabra no haría la obra de Dios. Entonces, esa palabra que viene de Dios, yo mismo debo ser el ejecutante. Yo no soy el que da los mensajes, yo soy el ejecutante de lo que Dios habla, hermano. Entonces, todos somos ejecutantes. Vamos a llevar esta palabra adelante. Hoy, en el almuerzo, almorcé con algunos capitanes. Capitanes son los jóvenes que ya están cuidando de las tropas. Hermanos jóvenes maduros. Conversé con ellos y les dije, el Señor necesita que todos ustedes hagan la obra del Señor. No pueden tener una vida espiritual de cuidado solo de su iglesia, aunque necesiten cuidar bien de su iglesia. Nuestra misión es mayor que eso. Y pregar el evangelio a toda tierra habitada. Nuestra misión es edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es una iglesia local. El cuerpo de Cristo son todas las iglesias. Entonces, hermanos, a pesar de yo estar trabajando en mi iglesia, en mi región, hermanos, tengo que tener mi visión amplia. Como Jesús dijo, levanta tus ojos y vea que los campos ya están blancos, ya están prontos a la siega. Hermanos, la siega ya está lista. ¿Ustedes creen que ya está lista? La cosecha ya está blanca. El Padre, dígale al Padre que mande a los trabajadores, a los labradores para la cosecha. Y los 12 fueron enviados. Entonces tienes que orar. Que si oras serás enviado. ¿Quieres hacer parte de esta obra? Gracias a Dios, en este almuerzo les dije a los jóvenes, todos ellos se van a encajar en la obra. Quieren tener experiencia en la obra. Salga con alguien, sea para África, sea para otro país, sea para otra región. Vamos a tener experiencia en la obra del Señor. Lo que el Señor está haciendo. Hermanos, necesitamos de muchos trabajadores. ¿Quién se
Irmãos, vou contar um ¿Quién se milagre proclama para para vocês. ser Posso? más trabajador? ¿Puedo contar un milagro? Por causa da necessidade da África, Por causa de la necesidad de África, essas últimas conferências, desde a geração, a conferência en adolescente, conferência estas de jovens, últimas conferencias de somada a adolescentes esta jóvenes, conferência internacional, a sumando esta nossa conferencia meta é internacional, conseguir R$1 milhão nuestra meta es e alcanzar 1 millón de depois nós reales iríamos lutar por mais R$500.000 y pelos después cooperadores. iremos a luchar por E 1.500 nós reales. chegamos até hoje de manhã, mais ou menos, quanto? 600.000. Nosotros llegamos hoy en la mañana más o menos en 600.000. 660. 660. 460. Chegamos até hoje de manhã, 460.000, 400. já Llegamos somados hasta com as 460.000, ofertas da conferência de sumados adolescentes con e las jovens. ofrendas de la conferencia de 460. adolescentes y jóvenes. Ainda faltam 460. 540.000 para lutarmos. Aún faltan Você está dentro? 540.000. 540.000 reales para Aí, então, llegar a la meta. hoje à tarde, ¿Ustedes están dentro? pouco Entonces tempo, hoy en la tarde. 1 hora e pouco. Poco tiempo. Nós 1 hora y então algo. levantamos entre os Entonces cooperadores. levantamos entre los cooperadores. Vamos trabalhar. Vamos levantar ofertas. Sabe Entonces quanto nós vamos a chegamos? levantar ofrendas. Entonces, ¿sabe cuánto Dos llegamos? 460.000, De los nós 460.000. já chegamos a 1.600.000. Llegamos a 1.600.000. Agenda positiva. Agenda positiva. Agenda positiva. Irmãos, esse é o fruto, resultado, Hermanos, este es el fruto, depois que o Senhor resultado, tirou todo o después que freio el de mão entre Señor nós. nos quitó el freno de mano entre nosotros. Ele, hoje todos que estão aqui, irmãos, Hoy todos têm los um que están coração aquí, louco hermanos, pelo Senhor. tienen un corazón loco por el Ninguém Señor. está buscando uma obra para si, Nadie está lutando pela buscando sua una obra própria para sí mismo, ni popularidade ou luchando fama. por su Não propia tem popularidad o conceito de fama. posição na cabeça, No tiene não concepto de compete com posición en ninguém, la não faz cabeza, no concorrência com compite ninguém. con Nós nadie. somos apenas membros do corpo de Cristo. Nós Somos apenas queremos miembros del cuerpo de edificar Cristo. a igreja, fazendo a vontade do Queremos Pai e edificar la trazer iglesia, Cristo hacer la para voluntad del reinar nessa Padre y terra de traer volta. a Cristo para reinar Então, com esse en la coração tierra de puro, vuelta. o Hermanos, con Senhor ese está corazón nos puro, abençoando e el ninguém Señor vai nos segurar está isso. bendiciendo y nadie va a parar E esto. esses 1.600.000, irmãos, não vai Esto es ficar por aí, não. 1.600.000. No se va a quedar Ainda hasta ahí. faltam Aún vários grupos afins para faltan varios ofertarem. grupos para Na ofrendar. vez passada, só de casas de adolescentes, La vez consegui um anterior, valor solo de casa apreciável. Ainda não adolescente, entramos nisso. Eu creio que várias conseguimos equipes de un valor colportores também podem entrar nisso. más o menos. Entonces yo creo que también los Cooperativas equipos podem de entrar nisso. colportores pueden entrar, las Ainda tem cooperativas vários pueden entrar grupos en afins que esto. podem entrar Aún ainda. hay varios Ainda grupos nós temos así o segundo final de que semana de pueden entrar ofertas. aún. Então, nós vamos Faltan passar de 2 ofrendas. milhões. Hermanos, vamos a pasar de 2 millones. Se não tomar cuidado, vai para 2,5 milhões. Si no tomamos cuidado, llegaremos a 2,5 millones. Por isso, irmãos, o Senhor está nos abençoando. Por eso, hermanos, el Señor nos está bendiciendo. A casa está cheia. La casa está Casa llena. cheia. La casa está llena. Agenda positiva. Agenda positiva.
no positiva. Por isso, irmãos, nós devemos ter o mesmo senso de Por eso, hermano, urgência nosotros tenemos que para tener el fazer mismo a obra sentido de de Deus, urgencia não para perdendo hacer tempo la com o obra de certo e o Dios. errado. No Vamos seguir o perdiendo tiempo Espírito con lo correcto y lo para equivocado. produzir Vamos a seguir vida al e Espíritu a para luz da producir vida, vida a luz y da la vida luz das de la pessoas. vida, la luz Porque Jesus y disse: la vida enquanto en las estou no mundo, personas. versículo 5, Porque Jesús dijo, voltará. mientras estoy en el mundo, versículo 5, vamos a volver. Ó Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. João 9, versículo 5. Juan Enquanto estou 9, no mundo, versículo 5. sou a luz do Mientras mundo. estoy en el mundo, soy luz, A luz soy del igreja mundo. é enviada La aos iglesia povos para es abrir enviada os a olhos los das pueblos pessoas para abrir los ojos e de las personas converter y esses convertir povos esos das pueblos trevas para a luz, de las da tinieblas para la potestade de luz Satanás para Deus. y de la Isso potestad está de em Satanás Atos para 26, Dios. 18. Dê uma Eso olhada lá. está en Atos 26 Hechos e 18. É a nossa missão. 26, 18. Es nuestra misión. Porque nós temos Jesus como a luz do mundo conosco. Porque tenemos a Jesús como la luz del mundo. Versículo 18. Versículo Para lhes 18. abrires os olhos Para que e os abras sus converteres ojos, das trevas para para a que se luz, conviertan e de da las tinieblas a potestade la de luz Satanás y de la para Deus, potestad a de fim de Satanás a receber Dios, deles para que remissão de reciban por la pecados fe e herança que es en mí entre os perdón de pecados y santificados herencia pela entre fé los em mim. Porque, santificados. ó Rei Agripa, não Por fui lo cual, Rey desobediente Agripa, à no fui visão rebelde a la celestial. visión Por celestial. isso, irmãos, essa também é a nossa Por eso, hermanos, urgência. Vamos esta sair es com nuestra essa luz do urgencia. mundo para as Vamos a pessoas salir a e llevar abrir la os luz del olhos, tirar a mundo cegueira das para que pessoas, las personas, converter as pessoas para das que trevas sean para a luz, abiertos los ojos de las do personas de su império, da ceguera, autoridade de para Satanás convertir a para las Deus. personas de Ó Senhor la Jesus. autoridad Aí, de versículo Satanás 6, para vamos Dios. continuar, Ahí el versículo porque nós senão 6. não termina a mensagem. Vamos a João continuar. 9, versículo 6. Juan 9, versículo 6. Cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. Dicho esto, Dizendo-lhe, escupió en tierra, hizo lodo con lava-te saliva y no untó tanque de con Siloé, el dedo los que ojos quer del dizer ciego y le dijo, enviado. ve Ele a foi, lavarte en el lavou-se estanque de e Siloé, voltou que vendo. significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó Por que viendo. Jesus cuspiu na terra? Porque Jesús O homem escupió en la foi tierra. feito do pó da terra. El hombre fue hecho E o del que polvo sai de da la boca de tierra. Deus, a Y saliva que lo sai que da boca de sale Deus, de la boca de Dios, la saliva que sale de la boca de Dios, representa la palabra que sale de la boca del profeta, del essa palavra enviado. que sai da boca, que é a palavra de Esa Deus, palabra que sale de que la é boca, que es la que vem palabra para de Dios, pó da terra que viene e para faz-se toda la lodo, tierra y e com hace esse el lodo lodo, y con aplica-se aos ese olhos do lodo cego, se e aplica a los ojos Jesus del lhe pede ciego para y lavar-se Jesús le no pide para tanque de lavarse Siloé. en el Irmãos, tanque o de tanque de Siloé. Siloé, aqui Hermanos, el diz tanque de Siloé, Siloé, aquí ya que explica quer dizer que Siloé enviado. significa enviado. O homem, eu vou ler os El versículos que eu hombre, preparei aqui, tá? voy O a homem leer los foi versículos formado que do yo pó da preparé. terra. Gênesis 2, El hombre fue versículo 7. formado del polvo de la tierra. Assim, Génesis 2, o versículo barro 7. representa a natureza humana. Así el barro Romanos 9, representa la 21. naturaleza humana. Romanos 9, Romanos 21. 9, 21. Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, ¿Acaso no tiene do potestad el mesmo alfarero barro sobre el barro para fazer hacer um de la vaso misma para honra masa el e vaso outro para para honra y desonra? otro para Esse barro deshonra? aqui é o homem, Ese tá? barro aquí es el A hombre. natureza humana. ¿Ok? Ao Es la cuspir na naturaleza terra, humana. significa que a Al saliva, como a escupir en la palavra tierra saiu da boca significa de que la Deus, que saliva, está como em la Mateus palabra que sale de la 4:4, boca de Dios, não só que lhe está en Mateos para homem, 4:4, mas de toda
que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo que sale de la boca de Dios, representado por la saliva, es la palabra de Dios. Entonces esa palabra alcanzó al hombre cuando la aplica a los ojos del ciego. Alcanzó al hombre como el verbo que se hizo carne. Juan capítulo 1, versículo 14. Note bien que la cura de la ceguera viene de la palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, es necesario que el ciego que quería ser curado, después de aplicar necesita aplicarse el lodo e ir al enviado para que funcionase. Hermanos, así como Naamán, el comandante sirio, tenía lepra y no sabía quién lo pudiese curar. Y había una muchacha, una niña en Israel que trabajaba, que ayudaba a la mujer del comandante. Y esta niña insignificante, una adolescente, ella le dijo, hay un profeta en Israel, anda hasta allá, que él te puede curar. Entonces Naamán fue a buscar al profeta y el profeta ni siquiera salió de la casa para recibirlo y para curarlo. Y le dijo que se bañara 7 veces en el río Jordán. Él se puso más bravo todavía. Pero si allá hay ríos mejores, ¿por qué que yo me voy a bañar en Israel 7 veces en el río Jordán? Y se fue bravo. Entonces sus siervos le dijeron, pero si te mandaran a plantar bananeras, ¿no lo harías? Si te mandara a hacer cosas más difíciles, ¿no pagarías el precio? Hermano, obedecer al enviado es que hace que las cosas acontezcan. Entonces él obedeció, se bañó 7 veces y la lepra se fue curado de la lepra. Hermanos, necesita humillarse para oír al enviado. La palabra de Dios recibida por el hombre mediante la fe se vuelve el espíritu que unge. Lucas 4, 18 y 19. Abra su Biblia. Lucas 4. 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, entonces ese Espíritu del Señor, Él unge para que salgamos a predicarle el Evangelio a los pobres, para proclamar libertación a los cautivos y restauración de la vista a los ciegos. Entonces ese Espíritu, ese Espíritu que unge, está en 2 Corintios 1, 21 y 22. 2 Corintios 1, versículo 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros es en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. Esta palabra, aquel que nos confirma, puede ser traducida como aquel que nos une firmemente con vosotros en Cristo. Aquel que nos une. La persona que recibe la palabra profética con el profeta, con los apóstoles, quien une firmemente,
entre quien recibe la palabra y quien fue enviado para dar la palabra, hermanos, en Cristo. Y ahí aún nos unge, es Dios. Y ahí aún también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. Hermano, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Primera de Juan, capítulo 1. Versículos 1 a 3. Versículos del 1 al 3. O que desde o princípio, o que temos ouvido, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios Lo que era olhos, desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, los que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. La palabra de vida, el verbo de la vida es Jesucristo. Pues la vida se manifestó, fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, hermanos, esa palabra de la vida, ese verbo de la vida, es la propia vida eterna. Y la vida eterna es el propio Jesucristo. Entonces, es la palabra que Juan, como enviado de Dios, como apóstol, anunciaba para los hermanos. Que cuando él anunció la palabra de la vida, que era Jesucristo, esta palabra que fue recibida por los que creyeron, surtió un efecto. Quien oye, cree y se une al apóstol. Aquel que nos unió firmemente es Cristo. Hermanos, esta palabra une, esta palabra conecta, esta palabra profética nos conecta con el enviado. Es por eso que se llama Siloé. La palabra que oyes y crees te conecta con el enviado. No es solamente conectarse con Él, sino con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Aquí dice en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Quiere decir, cuando Juan anunció, le anunció a las personas, estas personas oyeron y recibieron. Y los que recibieron pasaron a tener comunión con Juan. Y esa comunión es por medio de la palabra. Y esa comunión es la comunión de la vida. Por eso les digo, hermano, la palabra anunciada, la palabra profética anunciada, se vuelve el elemento de la comunión. Esa palabra profética, ella está promoviendo la comunión entre nosotros, ¿o no? Cuando hacemos inmersión, hablamos unos con nosotros. Grito de guerra. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Cuando aceptas la palabra, cuando usted se conecta con quien habla, cuando se conecta con quien habla, la verdad se conecta con el Padre, con el Hijo Jesús y también con el cuerpo de Cristo. Y esa palabra va circulando entre nosotros como la corriente sanguínea, como circula por el cuerpo. Todas las células del cuerpo lo reciben. Nutrición, oxígeno, para que este cuerpo se pueda volver saludable y hacer su trabajo. Hermano, usted y yo estamos viendo esta palabra circulando entre nosotros como sangre y somos nutridos con la nutrición y el oxígeno. Y usted sabe cuando se juntan, nutrición y oxígeno da combustión. ¿Sabía? ¿Cómo el carro te lleva? Cuando le pones la gasolina. El motor, la cámara de combustión, se le inyecta gasolina y también inyecta oxígeno, aire.
Cuando tú mandas gasolina y oxígeno al pistón, sube y presiona. Cuando el pistón se presiona, ahí entra por la vela y acontece la opción y ahí da la energía. o motor e leva o carro adiante. Irmão, você também funciona. Você sabia que você é um motor a combustão? O arroz, feijão que você come, você é movido pelo feijão, né? Por feijão. Arroz, usted es movido por el arroz y las caraotas que usted se come, los frijoles. La sangre, la nutrición es colocada en la sangre. Usted come y su aparato digestivo, cuando llega al intestino, la nutrición va saliendo y entrando en la corriente sanguínea. Entonces los elementos nutritivos entran en la sangre y necesitas de oxígeno para que acontezca la combustión. Entonces ahí ya prueba que está vivo. Está respirando, ¿no? Entonces estás colocando oxígeno en la sangre. Entonces los pulmones hacen el cambio de oxígeno. Entonces sacan el dióxido de carbono y colocan el oxígeno en la sangre. Entonces en cada célula acontece la combustión. Entonces da para saltar, brincar, predicar el evangelio. Entonces como cuerpo de Cristo necesitamos de la palabra, necesitamos del espíritu, del oxígeno, necesitamos de la combustión, de predicar el evangelio, de traer al Señor de vuelta. Entonces vamos a dejar que la palabra circule. La palabra tiene que circular entre nosotros. Y entonces ahí nosotros somos conectados, nos ligamos, somos ungidos, sellados. Hermanos, ya no sé explicar más de qué es. Ahí el ciego obedeció, se lavó y volvió viendo. Hermano, creyó en la palabra, en el enviado con simplicidad. Es creer con simplicidad, obedecer es cura. Oh Señor Jesús, vamos a continuar, necesito terminar. Juan 9. Señor Jesús. Juan 9:8. Perguntavam, não é esse o que estava sentado pedindo esmolas, aquele cego? Uns diziam, é ele, outro não. Por eso los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es otro, a él se parece. Y él decía, yo soy. Entonces preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al tirano y lávate. Fui pues, me lavé y recibí la vista. ¿Por qué estás viendo hoy? ¿Quién te curó de la ceguera? Te estoy preguntando. Entonces tú dices, yo fui, me lavé y ya estoy viendo. Aí, irmão, do versículo 13 até 16. Ahí el versículo 13 al 16. Ya viene la complicación de los judíos. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y de nuevo era sábado. Y era sábado cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos. Versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guardaba el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos. Entonces el versículo 26, 24, 25. Llamaron nuevamente al hombre que había sido ciego y le dijeron, hermano, ¿cómo es que el Señor curó a un ciego de nacimiento? Igual como el mensaje pasado. ¿Cómo es que una palabra puede curar a un ciego de nacimiento? Tal vez él no tuviese el globo ocular aquí dentro.
Ya no tiene más retina que funcione, ¿no? No tiene cristalino. No tiene, quién sabe, el nervio óptico. Ya no funciona más porque nació ciego. Pero hermanos, con una palabra todo se restauró. ¿Cómo es eso, hermano? Explíqueme, no da para explicar. Por eso, hermano, Él es el yo soy. Él es la propia existencia. Él trae a la existencia. La vista fue restaurada. Oh, Señor Jesús. Mira el poder de la palabra. Por eso es que no es de nada así que usted sale a la calle. Ah, que yo tengo un pedido. Y no es solamente orar por su conocimiento, su manera de hacer las cosas, sino ahora la palabra profética. Ahí qué pasa, hermano. Ahí la persona es tocada, llora. Ahí comienza a ver luz. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Es la palabra, no es su palabra, es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, los judíos no creyeron que él era ciego y llamaron a sus padres para confirmarlo. Entonces los padres, con miedo de los judíos, le dijeron, no, dile tú mismo, tú ya eres grande. Porque estaban con miedo de decirle algo. Entonces lo llamaron la segunda vez. ¿Y qué le dijo en el versículo 24? Llamaron nuevamente al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Hermanos, Satanás puede levantar muchos ataques contra nosotros, pero hermanos, contra hechos no hay argumentos. ¿Cuántas personas fueron curadas? ¿Cuántos adolescentes tuvieron un cambio de vida radical? ¿Cuántos buenos testimonios que tenemos todos los días, hermanos? Todos los milagros aconteciendo cada día. Hermanos, es una locura lo que está pasando. No puedo ni siquiera contarlos todos. Yo lo que no sé qué pasará, pero yo era ciego y ahora veo. Hermanos, el testimonio es más fuerte que una palabra, que la palabra. Tantas discusiones doctrinarias en Juan, capítulo 1 del 39 al 46, él en vez de discutir mucho, él le dijo, ven y ve. Hermanos, los adolescentes hacen ese mismo trabajo. Menos mal que ellos no saben casi de la Biblia. No es como usted, que si encuentras a alguien en la calle, le dice, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién es esa iglesia de ustedes? Entonces usted le va a hablar de Génesis, Apocalipsis. Le vas a querer explicar que la iglesia no tiene nombre, que es un inexplicable, que hacemos parte de la unidad de la iglesia en cada localidad. Le vas a tener que explicar todo. Pero no, adolescentes no saben explicar nada de eso. Ellos le traen ¿qué? 10, 12, 30 personas, adolescentes nuevos a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos solo le dicen, ven y ve, ven y ve. Hermano, no necesitas hablar mucho. Aquellos que hablaban mucho, vamos a parar con eso, no hablemos mucho, solo ven y ve. Hermanos, no tengo mucho tiempo. Necesito terminar. Ya voy al versículo 35. Oyó Jesús que lo habían expulsado. Versículo 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado y llamándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Dios? De Dios respondió él y dijo,
¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús. Pues lo has visto, el que habla contigo, ese es. Y le dijo, y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Creo, Señor, y lo adoró. Él fue salvo. Ay, el versículo 39. Yo creo que es un versículo crucial, importante. Entonces quiero para terminar dejar bien claro este versículo. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Cómo es eso? Yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. El que se confiesa ciego y quiere ser curado, él va a ver. Y aquel que dice que ve, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que Jesús vino para este mundo para establecer el juicio. Hermanos, cuando Jesús pasa, Él pasó por esta tierra en estos 3 años y en estos 33 años y algo. Hermanos, nada va a pasar sin ser definido. O estás del lado de acá del muro o del lado de allá. Nada se queda encima del muro. Por donde Jesús pasa, por su palabra establece juicio. Nadie puede decir soy neutro. No, yo no soy ni por Jesús ni por los incrédulos. Por el contrario, estoy encima del muro. No hay tercera posición. Hermano, Jesús vino para colocar todo en orden. O dejas a Jesús colocar todo en orden o te quedas en el lado del desorden. Jesús vino para traer juicio, ser visor de aguas. Esta conferencia es una división de aguas. Nadie debe estar encima del muro. Todos ya se definieron. Nosotros somos de aquellos que no veíamos y ahora estamos viendo. Nosotros somos los arrogantes que creíamos que sabíamos dar bien un mensaje, que hacíamos bien la obra de Dios, que somos capaces. No, hermanos. Nosotros somos ciegos, cojos, paralíticos. No sabemos hacer la obra de Dios, no sabemos hacer nada, no somos capaces de nada. Pero creemos en la palabra de poder. Y esa palabra de poder va a hacer toda la obra. Por eso, hermanos, todos los que no veían están viendo. Ese es el juicio que Dios está estableciendo. En cuanto no se define la obra de Dios, no avanza. Se defina como contra. Si usted es a favor, defínase a favor. Así Dios tiene cómo avanzar. Por donde Jesús pasa, todo se define. Esta conferencia es para traer esta definición. Nadie más está en el muro. ¿Estoy correcto o no? Essas ofertas, volume recorde. Nem chegamos no último dia da conferência, estamos no começo. Irmãos, é uma prova de que todos se definiram. Es una prueba de que todos se definieron. El Señor ya no tiene más trabas ni bloqueos. Traidores, no creyentes. ¿Cierto? Ahí el Señor puede avanzar. ¿Vamos a avanzar? ¿Vamos a avanzar? Voy a parar por aquí. Voy a parar por aquí. Vamos a avanzar.